Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Jalil Ibrahim Ceyhan en Aşk ve Tat, una historia de amor, poder y decisiones. En un mundo donde el amor y el poder parecen enfrentarse constantemente, Jalil Ibrahim Ceyhan se convierte en el centro de una historia llena de emociones, secretos y decisiones difíciles. Aşk ve Tat, Amor y Trono, presenta un universo donde cada mirada puede esconder una promesa y cada decisión puede cambiar el destino de sus protagonistas. La historia comienza en un ambiente marcado por la ambición. El protagonista se encuentra ante una responsabilidad que nunca había imaginado asumir. El trono representa mucho más que poder, significa sacrificios, obligaciones y la necesidad de elegir entre lo que el corazón desea y lo que el destino exige. En medio de esta situación aparece una mujer que cambia completamente su mundo. Al principio, ambos intentan mantener cierta distancia. Saben que acercarse demasiado podría ponerlos en peligro. Sin embargo, las emociones empiezan a crecer poco a poco. Una conversación, una mirada inesperada y pequeños momentos compartidos hacen que la relación se vuelva cada vez más profunda. Jalil Ibrahim Ceyhan interpreta a un personaje dividido entre dos caminos. Por un lado está el deber, que le exige mantenerse firme y proteger aquello que considera importante. Por otro lado está el amor, que le recuerda que detrás del poder también existe un hombre con sentimientos, dudas y sueños. La tensión aumenta cuando un secreto del pasado sale a la luz. Lo que parecía una historia sencilla comienza a convertirse en un complicado juego de confianza. Los protagonistas deben preguntarse quién dice la verdad y quién está dispuesto a traicionarlos para conseguir sus propios objetivos. El amor se convierte entonces en una prueba. Cada encuentro está lleno de emociones contenidas. Aunque intentan ocultar lo que sienten, sus miradas terminan diciendo mucho más que sus palabras. El público comienza a preguntarse si podrán superar los obstáculos que aparecen frente a ellos. Uno de los momentos más importantes llega cuando el protagonista debe tomar una decisión que puede cambiar su vida para siempre. Elegir el poder significaría renunciar a una parte de su felicidad. Elegir el amor, en cambio, podría poner en riesgo todo aquello que ha construido. La historia también muestra que un verdadero trono no siempre está hecho de oro. A veces, el verdadero poder consiste en tener el valor de seguir el corazón incluso cuando el camino parece imposible. A medida que avanzan los acontecimientos, los protagonistas descubren que el amor no significa solamente estar juntos. También significa confiar, perdonar y luchar por la persona que realmente importa. Entre secretos, enfrentamientos y momentos de ternura, ambos comienzan a comprender que su relación puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. Aşk ve Tat se convierte así en una historia de emociones intensas donde el amor y el poder chocan constantemente.
Jalil Ibrahim Ceyhan ocupa el centro de este relato imaginario, dando vida a un personaje que debe enfrentarse a sus propios sentimientos y descubrir qué es lo que realmente quiere. Al final, la gran pregunta no es quién ocupará el trono, sino quién tendrá el valor de elegir el amor. Porque cuando el corazón habla, incluso el trono más poderoso puede perder su importancia. Jalil Ibrahim Ceyhan en Ask Betat, el amor que desafía al poder. Historia ficticia inspirada en el título. En un reino donde el poder, la tradición y las apariencias dominaban cada rincón, existía una regla que todos conocían: quien ocupaba el trono debía dejar sus sentimientos a un lado. Las decisiones de un gobernante podían cambiar el destino de cientos de personas y, por eso, el amor era considerado una debilidad. Pero todo estaba a punto de cambiar. La llegada de Jalil Ibrahim Ceyhan a la historia de Ask Betat marca el comienzo de una aventura llena de emociones, secretos y decisiones difíciles. En esta historia imaginaria, el actor interpreta a un hombre fuerte, reservado y determinado, acostumbrado a cargar sobre sus hombros responsabilidades que nunca había pedido. Desde el primer momento, su personaje parece tenerlo todo bajo control. Su presencia impone respeto y sus decisiones son escuchadas por quienes lo rodean. Sin embargo, detrás de esa imagen de seguridad existe un hombre que guarda una profunda herida emocional. Durante años había aprendido a no confiar fácilmente en nadie. Había visto cómo las personas podían acercarse por interés y cómo las promesas podían desaparecer cuando aparecía el poder. Por eso decidió construir una barrera alrededor de su corazón. Hasta que ella apareció. Su encuentro no fue perfecto ni romántico desde el principio. Al contrario, comenzó con una conversación llena de tensión. Ella no tenía miedo de enfrentarse a él y, por primera vez en mucho tiempo, alguien se atrevía a decirle exactamente lo que pensaba. Aquella actitud despertó su curiosidad. Con el paso de los días, los encuentros entre ambos comenzaron a hacerse más frecuentes. Al principio intentaban convencerse de que solo eran coincidencias. Pero ambos sabían que había algo diferente entre ellos. Una mirada podía prolongarse unos segundos más de lo normal. Una conversación podía quedarse en la memoria durante toda la noche. Y un simple silencio podía decir aquello que ninguno se atrevía a pronunciar. El protagonista comenzó a comprender que estaba enamorándose. Pero el amor llegó en el peor momento posible. Mientras sus sentimientos crecían, también aumentaban las responsabilidades relacionadas con el trono. Había enemigos esperando cualquier error y personas dispuestas a utilizar sus sentimientos en su contra. Entonces apareció un secreto del pasado. Una verdad que había permanecido escondida durante años amenazaba con destruir la confianza entre los protagonistas. Ella descubrió que la familia del hombre que amaba estaba relacionada con uno de los acontecimientos más dolorosos de su vida. La decepción fue inmediata. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó ella con lágrimas en los ojos. Él no encontró una respuesta sencilla. No había querido mentirle. Había intentado protegerla. Pero algunas verdades, cuando llegan demasiado tarde, pueden parecer mentiras.
Durante un tiempo, ambos se alejaron. El palacio se volvió más silencioso y las decisiones políticas ocuparon nuevamente el centro de la vida del protagonista. Sin embargo, cuanto más intentaba olvidarla, más comprendía cuánto significaba para él. Finalmente llegó el momento decisivo. Sus enemigos prepararon una situación que podía obligarlo a elegir entre mantener su posición de poder o proteger a la mujer que amaba. Todos esperaban que eligiera el trono. Pero nadie conocía realmente su corazón. Cuando llegó el momento de decidir, caminó hacia ella y le confesó todo lo que había guardado durante tanto tiempo. No prometió una vida perfecta. No prometió que nunca volverían a sufrir. Solo prometió que, a partir de ese momento, no volvería a esconder la verdad. Ella lo miró en silencio. Y entonces comprendió que detrás del hombre poderoso había alguien que también tenía miedo de perder a la persona que amaba. Su reconciliación no fue inmediata. El amor verdadero, después de una gran herida, necesita tiempo para recuperar la confianza. Pero ambos decidieron intentarlo. Mientras tanto, los acontecimientos del reino alcanzaron su punto máximo. Las conspiraciones salieron a la luz y quienes habían intentado manipular el poder fueron descubiertos. El protagonista comprendió entonces una gran lección: un trono puede darte autoridad, pero no puede darte felicidad. El verdadero poder estaba en tener a alguien a quien amar y en ser capaz de defender ese amor sin perder la dignidad. Ask Betat se transforma así en una historia donde el amor no es una debilidad, sino una fuerza capaz de cambiar incluso el destino de un reino. En esta historia ficticia, Jalil Ibrahim Ceyhan representa a un hombre que debe aprender que gobernar a los demás puede ser difícil, pero gobernar los propios sentimientos puede ser todavía más complicado. Y cuando finalmente llega el amanecer, el protagonista mira el trono frente a él y después mira a la mujer que ama. Por primera vez, la elección parece sencilla. Jalil Ibrahim Ceyhan en Ask Betat, un amor que cambiará el destino. Historia completamente ficticia inspirada en el título. En un reino imaginario donde el poder y las tradiciones determinaban el destino de todos, una nueva historia estaba a punto de comenzar. El nombre de Jalil Ibrahim Ceyhan aparecía en el centro de una historia titulada Ask Betat, una producción ficticia que combinaba romance, intriga, secretos familiares y grandes decisiones. En esta historia, Jalil Ibrahim Ceyhan interpreta a un hombre cuya vida está marcada por el deber. Desde muy joven aprendió que pertenecer a una familia poderosa significaba renunciar a muchas cosas. Sus decisiones nunca podían ser completamente personales porque cada paso que daba podía afectar a las personas que dependían de él. Sin embargo, había algo que no podía controlar: su corazón. Durante años había mantenido sus sentimientos ocultos. Había aprendido a ser fuerte frente a los demás y a esconder sus dudas detrás de una mirada tranquila. Para todos era un hombre decidido, pero nadie conocía las batallas que libraba en silencio. Todo cambia cuando conoce a una mujer completamente diferente a las personas que había conocido anteriormente. Ella no se impresiona por su posición ni por el poder que representa.
Lo trata como a una persona común y no tiene miedo de cuestionar sus decisiones. Esa sinceridad despierta en él una curiosidad que poco a poco se transforma en algo mucho más profundo. Al principio, ambos intentan mantener las distancias. Saben que acercarse puede traer consecuencias. Pero cuanto más intentan escapar de sus sentimientos, más evidente se vuelve la conexión entre ellos. Porque algunas coronas se llevan sobre la cabeza. Pero el amor verdadero se lleva para siempre en el corazón. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.